noches, muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a nuestra tercera edición online del Tour Agrovet Market, evento que ya lleva 9 años llegando a diferentes ciudades del Perú, impartiendo conocimiento enfocado a todo lo que es ganadería. Este es el 10º año del Tour Agrovet Market y nos trasladamos a esta plataforma virtual para brindarte conocimiento actualizado estés donde estés, sobre temas de sanidad y nutrición que van en el pro-desarrollo y mejora de la ganadería. En esta tercera conferencia contamos con la presencia del doctor Guillermo Mattioli, que nos compartirá su ponencia titulada Perspectivas del uso de minerales y vitaminas en la prevención de enfermedades metabólicas del ganado lechero. Un tema de gran interés. Posterior a ello, el doctor procederá a responder las preguntas que tengan respecto a su ponencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, Naomi. Gracias por la invitación, por tu amable introducción también. A mí me complace, para mí es un placer realmente estar en un evento tan importante, en este Tour Virtual Agrovet Market 2020. Y bueno, ante todo quiero saludar, desear una muy buenas noches a todos aquellos que se han conectado, interesados en este tema que voy a presentar y que es mi especialidad, de algún modo. Les cuento que lo que yo hago en Argentina es dirigir un grupo destinado a estudiar las carencias minerales, pero sin perder de vista las necesidades del productor. O sea que, en definitiva, les encargo, por favor, que tengan la bondad de asumir que esto está dirigido al productor, aquel que está siempre tratando de producir un poco más de leche. Somos parte de ese mismo sistema productivo, por eso mi intención es tratar de dejar el mensaje más claro posible, y cuando ingrese en algún aspecto técnico lo haré solamente para reforzar conceptos de manejo. Lamentablemente el tema de nutrición vitamínica y mineral en ganado lechero ha quedado mucho en el tiempo. Ha habido pocas personas que hicieran este trabajo de tratar de comentar exactamente qué era. Realmente que es un riesgo productivo, y ese riesgo productivo lo tenemos que entender, lo tenemos que caracterizar. Ese es el objetivo general. El objetivo particular tendría que ver con comprender finalmente qué es la nutrición vitamínica mineral, pero bien conceptual, que nos quede claro qué pérdidas puede llegar a generar. Obviamente, ¿por qué las va a generar? Por eso nos vamos a meter en aspectos técnicos, pero solo para ratificar los conceptos que tenemos que revisar hoy. Obviamente, entender cómo se hace el diagnóstico. Si estamos diciendo tenemos un riesgo potencial, puede haber riesgos de carencia, bueno, ¿cómo hacemos para saber que estamos en ese riesgo y en definitiva cuánto cuesta? Y finalmente también qué opciones de control tenemos sabiendo que el problema está. Bien, lo primero que quiero contarles, como para cubrir el primer objetivo parcial, es que comprendan, por favor, qué es la nutrición vitamínica mineral. Y acá van a ver que de a poquito vamos a empezar a ir rompiendo viejos mitos. La verdad que, si bien la nutrición puede ser una especialidad que a quien le toca estudiarla le puede llevar muchos años, desde el punto de vista conceptual, se puede explicar con esta imagen que ven acá. Darle de comer a una vaca implica llenar el triángulo que estamos viendo aquí. Ese triángulo siempre tiene como base energía y proteína. ¿Queda claro? Por eso los nutricionistas se encargan de, con el menor costo posible, cubrir los requerimientos energético-proteico para cada categoría. Después, una vez que está esa base de energía y proteína, vitaminas, macrominerales y microminerales completan el requerimiento. O sea, la nutrición vitamínica mineral viene a completar, a complementar solo en parte la nutrición, donde la base está dada por energía y proteína. ¿Por qué les digo esto? Porque suele ocurrir mucho en Argentina, y lo he visto en muchos de nuestros queridos países de Latinoamérica, que muchas veces los animales tienen mal aspecto e intentamos con vitaminas y minerales que mejoren. Mucho cuidado, que en la mayoría de los casos hay problemas de base de nutrición. O sea, si no hay energía y proteína, o sea, no hay base de la pirámide, no se necesita punta de la pirámide. Ahora, cuando nosotros tenemos animales de alta genética, o sea que están preparados para producir una cantidad
cada vez mayor de leche y nosotros los mantenemos sanos y con buen manejo, les damos bien de comer, en ese momento aparecen los mayores requerimientos de vitaminas y de minerales. Entonces, vitaminas y minerales son necesarios esencialmente cuando hay alimento, para que el animal exprese el potencial genético. Representan una fracción pequeña de la dieta, como ven ahí, y el tamaño de ese aporte de vitaminas y minerales es proporcional a la base. O sea que en la medida en que ustedes hagan el esfuerzo de dar más de comer, aumentará también el requerimiento de vitaminas y de minerales. Y lamentablemente lo pongo también de manera genérica como una palabra punta de esa pirámide, porque la verdad que trabajan en equipo, son paquetes tecnológicos que cubren ese lugar. Y realmente hay que tratar de respetar la composición que tienen los núcleos que se fabrican para la suplementación oral, lo mismo la composición de los inyectables, porque en realidad si llega a faltar cualquiera de ellos, piensen que estamos hablando alrededor de 20 a 25 elementos que donde falten provocarán consecuencias. Y ese que falta, por mínimo que sea, podría actuar como factor limitante. No sé si conocen el concepto de la producción, como llenar un barril, imaginen que lo estamos llenando con leche, esa producción va a llegar hasta el gajo más roto. Y cualquiera de los elementos que están acá, macro, micro, mineral o vitamina, puede actuar como factor limitante. Entonces, lo que intentamos hacer es colocar sobre la nutrición básica energético-proteica una serie de elementos que están diseñados de modo tal de que no dejen estos gajos rotos, que traten de cubrirlos, al menos la gran mayoría. Entonces, si nosotros logramos ese intento, vamos a lograr que no aparezcan problemas de carencia. Y acá, de nuevo, hay que aprender algo que posiblemente ustedes lo tienen distinto. Si yo les preguntara ¿qué provoca una carencia mineral? La mayoría tiende a pensar en lo que llaman enfermedades carenciales. Y la verdad, eso no es así. Se descubrió desde hace un buen tiempo ya que en realidad cuando falta algún mineral, lo más grave que provoca, imagínense, por ejemplo, una pequeña muesca que aparece acá en blanco entre los microminerales. Eso representa, por ejemplo, que falta un poquito de cobre. Bueno, si falta cobre, lo que va a hacer es proyectar esa carencia y van a dejar de aprovechar un pedazo de esa pirámide. O sea, mucho del esfuerzo que ustedes están haciendo en nutrición se va a perder culpa de un elemento mínimo que debería estar dentro de la composición. Si falta un macromineral, pasa exactamente lo mismo. Si llega a faltar proteína, también hay un menor aprovechamiento. Y lo mismo pasaría si llega a faltar energía. Entonces, esencialmente, una deficiencia de vitaminas, de minerales, provoca exactamente lo mismo que una deficiencia energético-proteica. O sea, dejamos de aprovechar la potencialidad del alimento, que en definitiva iban a ser litros de leche. Y otra de las cuestiones que solemos olvidar también es que esta pirámide nutricional está flotando en agua. El nutriente más importante para nuestros animales es el agua. Por eso, si hay problemas de cantidad o de calidad de agua, también va a haber una merma en la producción, porque no se olviden que más del 50% de nuestras vacas es agua. Y tenemos vacas lecheras, productoras de leche, que el principal componente de esa leche, o sea, la pérdida más importante que tienen, es también de agua. Entonces, por favor, no esperen de acá en más que una carencia mineral sea un cuadro clínico muy significativo. Todo lo contrario, una carencia mineral es esencialmente una incapacidad, una merma, un freno de mano, una limitación en la producción de nuestros animales. Y ustedes me pueden decir también, como para ir rompiendo otro mito más, no, pues yo normalmente tengo buena cantidad de comida porque tengo un agrónomo, un zootecnista que me ayudó a que mi finca tenga más cantidad de alimento. Acuérdense de la pirámide que les mostré antes. ¿Recuerdan esta pirámide? Base de energía y proteína, y en proporción a su tamaño, arriba la punta de la pirámide, que son los minerales. Bien, a medida que nosotros aumentamos la producción forrajera, nosotros vamos de izquierda a derecha en lo que fue la evolución de nuestros campos. Nosotros tratamos de producir cada vez más cantidad de materia verde, pero lo hacemos sobre el mismo suelo.
Y la verdad que en el suelo es donde realmente asientan las carencias. O sea, los suelos se forman todos distintos, son todos diferentes. Lo que llamamos en Argentina suelos soberos, van cambiando de un sector al otro, pero como quedaron formados, así quedaron. Y nosotros podemos fertilizar con nitrógeno, con fósforo, dependiendo qué estamos sembrando, pero nunca con un montón de elementos que son esenciales para el bovino. Entonces, nuestras vacas lecheras van a comer cada vez más cantidad de alimento, pero estos forrajes que crecen cada vez más lo hacen tomando de minerales de la misma fuente, que es el suelo. Entonces, cuanto más energía y proteína tenemos, cuanto más comida tenemos, la cantidad de minerales se está diluyendo. Y para colmo, nosotros con el tiempo, además de aportar más nutrientes, colocamos arriba de estos animales con mayor exigencia genética. O sea, los requerimientos energéticos de nuestro energético, proteico, vitamínico, mineral, los requerimientos nutricionales de una vaca lechera moderna son muy superiores a la vaca de nuestros papás o nuestros abuelos. Y a estas vacas modernas las estamos alimentando con más cantidad de comida. Cuidado, porque esa comida estamos dando más energía y más proteína, pero en sistemas pastoriles extensivos, cuanto más comida hay y más genética hay, el riesgo de deficiencia mineral es mucho mayor, es mucho más grave. Y uno podría esperar también, entonces, a ver, esto que ven acá, yo me atrevería a decir que es el primer diagnóstico que ustedes tienen que hacer. Si ustedes tienen un sistema pastoril en la producción de leche, están preocupados en producir la mayor cantidad de comida posible y tienen buena genética, bajo esas condiciones no hay sistema pastoril en el mundo que no tenga carencia mineral. En un lugar falta cobre, en otro zinc, en otro fósforo, en otro vitamina E. Uno no sabe en realidad cuál es el que está faltando, cuál es el gajo más roto, pero seguro va a faltar alguno. No hay sistema pastoril que no tenga carencias minerales. Entonces, el primer diagnóstico que hay que hacer es ese. Si hay comida, hay genética, evidentemente necesitamos prestar atención a la punta de la pirámide. ¿Y por qué les digo esto tan enfáticamente? Porque así como antes todo el mundo hablaba de los autos con los cuales iba al campo nuestro abuelo y desarrolló las fincas, las lecherías y la producción de leche, nosotros vivimos hablando de este tipo de automóvil. Sin embargo, cuando nos tenemos que comprar uno, nos compramos uno bien moderno. Uso esta analogía para que recuerden que la evolución de la genética fue exactamente igual. Y así como nosotros no podemos utilizar en este auto moderno el lubricante o el combustible que utilizaba nuestro abuelo porque no soportaría, si bien es mucho más productivo, tiene más velocidad, tiene más prestaciones, puede tener wifi adentro, pero mucho más de lo que tenía el auto de nuestro abuelo, la verdad es mucho más sensible a algo que falle, a una carencia. Si no es de buena calidad el lubricante, no es de buena calidad el combustible, se lastima. Pasa lo mismo, se daña igual un animal de alta genética. Por eso cuando nosotros a estos animales de alta genética les damos de comer y ellos tratan de expresar el potencial genético que tienen, van a comenzar a utilizar ese combustible, ese lubricante, y si no está, esta máquina de producir leche se va a lastimar, mucho más de lo que se lastimaba la vaca con la cual comenzó a trabajar nuestros papás, nuestros abuelos. Lamentablemente, la evolución también vino de la mano de una mayor exigencia nutricional. Entonces, repito, creo que es muy importante entender cómo se hace el primer diagnóstico. Miren si tienen comida. Si tienen comida y tienen esa base de energía y proteína, por favor, no duden en preocuparse en relación directa del aporte de macro, microminerales y de vitaminas. Entonces, yo lo que les aconsejo como especialista del tema es, por favor, si están en esa situación, incorporen este tipo de suplementación. La relación costo-beneficio es enorme, es enorme. Les doy un ejemplo, los sistemas, por ejemplo, en producción de leche, la suplementación puntual, nosotros hemos logrado disminuir a la mitad la incidencia de la mayoría de las infecciones posparto en la vaca lechera. Y a partir de eso, mejores parámetros reproductivos. Entonces,
nunca duden en que vale la pena aplicar nutrición vitamínica mineral. Lo que es muy difícil es saber qué gajo es el más corto. Entonces, en términos generales, mi consejo siempre es, y traten de meter el paquete tecnológico, traten de meter núcleos vitamínicos minerales que traten de cubrir la punta de la pirámide, porque en un lugar te falta cobre, en otro selenio, en otro zinc, en otro vitamina A. Entonces, si uno cubre eso, va a ver que tiene pocas posibilidades de que un elemento genere daño, o sea, menor productividad, y eche por tierra el esfuerzo enorme que están haciendo en comida, en genética, en sanidad, en manejo, etcétera, etcétera. Entonces, yo les aconsejo que si ustedes tienen genética y comida, incorporen esta tecnología. Después pueden darse el gusto de ver qué pasa como segundo diagnóstico, sacando muestras de sangre, a ver si falta algún elemento. Y si falta algún elemento, entonces deben aplicar inyectables. Es la oportunidad ahora de complementar los núcleos que van en la comida con inyectables de buena calidad que permitan entonces hacer el ajuste fino y que no haya más carencias minerales. Y por supuesto, si pueden, seguirlo chequeando. Pero si no tienen posibilidad de hacer perfiles metabólicos, evaluar el estatus, el nivel, la cantidad de vitaminas y minerales en sus animales, entonces traten de asegurarse de que no hay espacios, no hay fisuras, no hay nada roto, no falta nada en la punta de la pirámide, porque si no lo van a pagar carísimo. Y cuando digo que lo vamos a pagar carísimo, es porque si algo aprendí yo llevo 30 años en esta especialidad, que en realidad tengo dos especialidades. Una es la nutrición vitamínica mineral en las vacas y la otra es la docencia. Y cuando yo tengo que elegir algo que cambió cuando yo hacía docencia sobre este tema, que es mi especialidad, les diría que yo antes creía que las enfermedades eran algo que se veía. Uno podía decir, che, acá hay un pato muerto, acá hay una vaca que se murió de carencia o se cayó en el posparto por carencia de calcio. La primera que me tocó estudiar fue la deficiencia de cobre, por ejemplo. Y claro, ahí veíamos que las manifestaciones clínicas eran muy evidentes. Animales que eran negros, como el que ven acá atrás, se vuelve blanco. Y después de cambiar el color del pelo, esto se llama cromotriquia, después aparecían fracturas óseas. Los animales se caían. Cuando llegábamos a revisar, a hacer la autopsia de los animales, veíamos que una pata era más corta que la otra y obviamente, como imaginábamos, había huesos rotos. Yo inicié mi actividad pensando que estos son las carencias minerales. Y saben que después me di cuenta que no, porque esto es la manifestación clínica. Esto es el pato que nosotros sostenemos en la mano y decimos, acá hay un pato muerto. La verdad, la manifestación de la carencia es tan brutal que uno se podía quedar tranquilo esperando a que aparezca. Y cuando apareció esa manifestación tan brutal, como tener un ternero que cambia de color o que se nos quiebra, decir, bueno, ahora, por ejemplo, en este caso doy cobre. El tema es que lamentablemente, no para el cobre, sino para todas las carencias vitamínicas minerales, terminamos aprendiendo que antes de cualquier manifestación clínica, antes de que aparezca la punta del iceberg, aparecieron las consecuencias subclínicas, que son muchísimo más costosas, pero no se ven. No se ven, se necesita evaluar, por ejemplo, una balanza o verdaderos laboratorios como los que nosotros desarrollamos para ver qué, porque la pregunta del productor era, doctor, ¿cuándo yo empiezo a perder dinero? Para poder contestar esa pregunta, hace 30 años que estamos estudiando y aprendimos que las pérdidas son pérdidas productivas y ocurren antes de que se hagan evidentes. En el caso de la deficiencia de cobre, bueno, son siempre tres. En el caso de la deficiencia de cobre era menor ganancia de peso. En el caso de cualquier otra en lechería es menor producción. O sea, en conjunto el animal no produce lo que genéticamente nosotros compramos. Nosotros compramos buena genética, nosotros compramos buena comida y cuando se lo damos, el animal en vez de producir los litros de leche que tiene que producir, produce menos. El ternero, en vez de ganar lo que tiene que ganar, gana menos.
pero consume lo mismo. O sea, estamos perdiendo dinero. Esto sale fortunas. En la zona que yo trabajo en Argentina, en la Pampa Argentina, en la Pampa húmeda, tenemos 2 millones de terneros. Todos los años esta deficiencia nos hace perder entre 15 y 30 millones de dólares. Para que tengan idea, la pérdida es mucho mayor y no la paga el gobierno, la paga el pobre productor. Pero además de merma productiva, hay menor resistencia a infecciones. Y además hay menor eficiencia reproductiva. Nosotros hacemos mucha inseminación artificial y ¿saben qué ocurre? Se nos vienen abajo, perdemos 3, 4, 5 puntos, pero nunca sabemos por qué es. Ahí es donde se esconde la carencia mineral. Y para colmo, si quieren mostrarles qué tan grave es esto, el año que ustedes tienen mucha comida, el animal produce más, pero al haber comida hay más base. La punta de la pirámide es más grande, las deficiencias son más evidentes, pero no se ven. O sea, lo que dejan de ganar es cada vez peor cuanto más comida hay. Pero como ustedes ven, una respuesta que la producción subió, están más tranquilos. Así es como se esconden las carencias minerales. Y entonces hubo un cambio total en lo que es la idea de qué es una carencia mineral. Una carencia mineral es el déficit de alguno de los elementos que complementan la dieta y lo que hacen es restringir, disminuir la productividad de los animales. No importa qué mineral o qué vitamina sea, todos hacen lo mismo. Ahora vamos a ver cómo lo hacen. Pero ¿qué hacen? Hacen eso. O sea, dejamos de producir lo que potencialmente ya pagamos. Pagamos genética, pagamos comida, pagamos sanidad, vamos a buscar 20 litros de leche. En vez de 20, hay 18. Todos los días, por vaca. Hay menor inmunidad, hay menor fertilidad y se alargan nuestras lactancias. Entonces, esa es la pérdida económicamente más grave. Por eso cambió el modo de ver las deficiencias minerales. Son en realidad responsables de pérdidas productivas. Bien. Y además es importante el concepto de paquete tecnológico. Ahora me voy a meter medio rápido a contarles por qué hablo de paquetes tecnológicos con carencias minerales. Esto no es para aprenderlo, solo para entenderlo. Voy atrás de algún concepto que otro. Fíjense, cuando yo hablo de los macrominerales, se llaman así porque hay que darlo en gramos por día. Son todos estos. Nuestras vacas normalmente las estamos peleando en el posparto, pues se nos caen por calcio. Bien, el calcio, que es el primer mineral que se empezó a estudiar, se esperaba que no tuviera problemas porque tiene regulación hormonal. O sea, hay hormonas que hacen que no baje de 8 ni suba de 12. Cuando cae de 8 no baja más porque se libera una hormona que se llama paratormona que va a activar vitamina D en el riñón. Esta vitamina D saca calcio del hueso y aumenta la absorción intestinal. Entonces el calcio sale a sangre y los niveles de calcio suben, pero no tienen que subir arriba de 12 porque te puede provocar paro cardíaco. Entonces, en ese momento que llegó a 12, se libera otra hormona que se llama calcitonina que bloquea a la PTH desaparece, el calcio que quedó alto se va, por ejemplo, a la leche, a más de 1 gramo por litro de leche, y cuando está cayendo por debajo de 8, se vuelve a activar el sistema. Entonces uno tendría que decir, bueno, pero este sistema no puede fallar. Es que en realidad sí falla. Nuestras vacas se caen, suelen tener hipocalcemia al parto. ¿Por qué? Y porque la verdad que normalmente nosotros hacemos gestar la vaca con niveles altos de calcio. La mayoría de nuestras dietas, entonces los niveles están altos. Al momento del parto bajan los niveles porque el calostro se llena de calcio. Se libera paratormona. La paratormona va a activar la vitamina D, pero esta vitamina D tarda 24 a 72 horas en actuar. Por eso la vaca lechera no se cae en el pico de lactancia, que es cuando más calcio pierde, se cae en el posparto inmediato. Bien, pero todo este sistema también podría fallar si tenemos deficiencia de magnesio, porque no deja activar la vitamina D. Entonces todo lo que estudiamos acá no existe más. Bien, ¿cómo puede ocurrir carencia de magnesio? Y normalmente cuando hay exceso de potasio. El exceso de potasio no deja absorber el magnesio no deja activar la vitamina D y bajan los niveles de calcio. Pero también quien provoca interferencias en nuestras vacas lecheras al parto son los propios niveles de magnesio, pero también los propios niveles de potasio. Entonces, como ven, hay una interacción entre todos y para completarlo, altos niveles de fósforo también bloquean la activación de la vitamina D y perdemos todo el efecto que habíamos visto.
Entonces, cuando uno ve que hay varios factores que pueden interactuar entre sí, como calcio, fósforo y magnesio, tenemos que echar mano a los iones fuertes, sodio, potasio, cloro y azufre, sumarlos entre sí, porque los que son electronegativos, como sodio y potasio, si les restamos los negativos y logramos por la diferencia entre ambos que haya más electronegativos, logramos acidosis en la vaca y la vaca se cae menos. Todo esto que les conté no es para que lo aprendan, solo para que lo entiendan. El concepto que quiero dejarles es que no importa el calcio, ni el magnesio, ni el cloro, ni el sodio. Importa el paquete tecnológico. Importa el conjunto de elementos interactuando entre sí. ¿Queda claro? Por eso yo hablaba de paquete tecnológico. No importa los detalles que les conté, era solo para reforzar el concepto de paquete tecnológico. Y esto es aún más importante, y es más, si quieren lo pueden asociar a lo que pasa con los humanos, pero por ahí les duele más pensar que le pasa a las vacas. Ustedes verán. Hablamos recién de los macrominerales, se llaman así porque ya lo en gramos por día. Hablemos de los microminerales, son todos estos que están acá, cobre, zinc, manganeso. Acá es donde cometimos el error. Nosotros pensábamos que el cobre provoca esa foto que ustedes vieron, cambio de color, que pensábamos que el zinc era una enfermedad que provocaba menor tamaño del testículo en el toro, el manganeso provocaba abortos, el selenio músculo blanco, el yodo provocaba bocio. No, eso está todo mal. ¿Por qué? Porque esa es la forma clínica. Nosotros tenemos que evitar llegar a la forma clínica porque antes de la forma clínica está la forma subclínica. ¿Y saben qué es mejor? Que todos provocan exactamente lo mismo por cuando empiezan a faltar. Cuando termina la carencia son todos distintos, pero cuando arranca y tenemos la pérdida, que es lo que tenemos que prestar atención, todos hacen lo mismo. Lo que hacen es, los 4 primeros que ven acá, nos defienden del estrés oxidativo, que ahora vamos a ver qué es de manera directa. Estos 2 de manera indirecta. O sea que todos los microminerales, en definitiva, están controlando este fenómeno que se llama estrés oxidativo. Agregamos las vitaminas. Las vitaminas, que es un tema que nadie entiende mucho, en realidad no son muy complejos. Miren, las vitaminas son de 2 tipos. El complejo ADEC, que es el que ustedes suelen inyectar, que son liposolubles, y las hidrosolubles, como la C, que el bovino la fabrica en realidad, y el complejo B. De las vitaminas, saquemos para no hacer lío, las que no son importantes. Deficiencia de vitamina K en bovinos, no hay. Deficiencia de vitamina D, si la vaca está al sol en todo el Perú, a esa altitud ni latitud no hay. El complejo B lo fabrica el rumen, o sea, la flora ruminal nos fabrica eso. Lo único que nos pide es un poquito de cobalto para la B12, pero si le damos un poquito de cobalto en la dieta y para que fabrique B12 la flora, y no lastimamos al rumen con acidosis, damos una buena nutrición, no podemos olvidar del complejo B. O sea que nos están quedando solo 3 vitaminas para entender o prestar atención. ¿Saben qué hacen las vitaminas esas? Controlan el estrés oxidativo. Entonces, señores, lo que nosotros tenemos que entender, y de vuelta, querida gente, por favor, esto no es para aprender, es solo para entender, para darle fundamento al principio que después vamos a revisar como una conclusión. Pero lo pueden aprovechar porque también esto se aplica al humano. Ven que acá dice estrés oxidativo. Es muchas veces la explicación que vamos a dar, es lo que le pasa a un humano cuando tiene estrés. ¿Qué es el estrés oxidativo? Déjenme contarles qué es. El estrés oxidativo es algo que inventó la naturaleza para que ni el humano ni la vaca sea eterna. ¿Queda claro? Es importante para nosotros nacer, crecer, dividirnos, multiplicarnos, tener hijos, dejar descendencia, pero es también muy importante envejecer y morir. ¿Queda claro? El ciclo de la vida debe ser cumplido para que las especies evolucionen. Bien, por antipático que sea, es importante envejecer y morir para no competir con nuestros bisnietos y en consecuencia que haya evolución en las especies. ¿Qué hizo la naturaleza para que esto ocurriera? Bien, nos permitió nacer, tomar energía del alimento, pero el 3% de esa energía, que usamos para vivir, es convertida en un veneno que se llama radical libre. Ese radical libre produce un daño que se llama daño oxidativo. Ese daño oxidativo es acumulativo
nos envejece y nos muere, y nos mata. O sea, uno muere culpa de la acumulación del daño que provocan los radicales libres. Y estos se generan siempre, todos los días, todos los días. Ahora, eso sí, entonces, el estrés oxidativo, para ser claros, depende de la actividad metabólica. O sea, cuanto más trabajamos y más energía gastamos, mayor es esa fracción del 3% que fabrica radicales libres y envejecemos más rápido. Señores, ustedes lo han visto, dos personas de la misma edad, si una persona tuvo una vida difícil, tuvo que trabajar mucho, enfrentar muchos problemas y gastaba mucha energía, envejeció más rápido que aquel que no trabajó nunca, por ejemplo. Entonces, si ustedes no quieren envejecer, la solución es no trabajar nunca más. O sea, eso es lo que yo estoy pregonando. Hay que dejar de trabajar. Ahora, eso sí, extrapólenlo a nuestras vacas de producción. ¿Nosotros qué elegimos? ¿Vacas perezosas o elegimos vacas de alta genética con potencial genético de producir una cantidad enorme de leche? Ah, la segunda elegimos. Nos encantó tener atletas metabólicos. Eso es lo que nos gusta. A mí también me fascina, pero lo que tenemos que entender es que son animales que envejecen rápido porque producen muchos radicales libres y hay que darle mucho antioxidante para que no envejezcan, porque tenemos vacas lecheras que llegan al pico de producción de leche en la sexta lactancia y se nos las estamos descartando en la segunda. En Argentina, y algo parecido está en Estados Unidos y en otros mercados, que han alcanzado, por suerte, buen nivel productivo, las vacas duran 2 lactancias el promedio. Y hubieran alcanzado la plenitud en la sexta. ¿Por qué? Porque después de la segunda lactancia no quieren volver a quedar preñadas, están lastimadas y ya tienen adentro rasgos de daño oxidativo. Bien, entonces, volviendo al humano, que creo que los asusté, la solución para no envejecer es no trabajar. Eso sí, ustedes pueden dejar de trabajar y, por ejemplo, no correr nunca más, no caminar más, dejan de usar los músculos. Pueden comer menos, no van a usar el aparato digestivo, pero el aparato, el sistema que más energía gasta, no puede dejar de funcionar. Y es el sistema inmune. El sistema inmune siempre tiene que estar activo, porque si no, las bacterias nos quieren atacar permanentemente, pero no el COVID, sino todas las bacterias que tenemos en la piel, en las mucosas. Voy a dar un ejemplo horrible, pero para que el que no sabe qué es el sistema inmune, acá va el ejemplo. Una persona se muere y en pocas horas está totalmente descompuesto, está podrido porque es atacado por las bacterias. ¿Qué bacterias atacan el cadáver? Las que están en la piel, en las mucosas, en la boca, en el aparato digestivo. ¿Por qué esas bacterias no atacaron antes a esa persona, antes de que muera? Porque el sistema inmune las está frenando. Cuando la persona muere y el sistema inmune deja entonces de protegernos, entonces las bacterias entran y pudren nuestro cuerpo en pocas horas. Miren si no gastará energía ese sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa cuando mucha actividad metabólica además se suma a un sistema inmune que está gastando energía? Se acumulan radicales libres y aparecen fallas en los mismos sistemas que lo están generando. O sea, lo que era alta actividad metabólica, empezamos a perder producción. Ustedes trabajan por 1, por 2, por 3 y empiezan a cometer errores en el trabajo, porque están cansados, porque están estresados, merma en la producción. Y por otro lado, aparecen también fallas inmunes. Uno empieza a darse cuenta que se enferma de cualquier cosa, vive enfermo. Y el problema es que hay acumulación de radicales libres y hay un segundo problema más. Cuando esas bacterias que siempre están queriendo entrar en el organismo lo hacen, siempre están entrando de la piel, de las mucosas, de la boca, del aparato digestivo, ¿por qué no nos enferman? Porque las células del sistema inmune las andan buscando y cuando las encuentran las tragan y después las matan, le prenden dinamita. Ojo que esta dinamita con la cual las células del sistema inmune matan son fabricación de radicales libres. Los mismos radicales libres que se producen en todas las células, por ejemplo, sobre todo en la glándula mamaria, por ejemplo, en nuestras vacas lecheras, y salen a dar vuelta por toda la vaca, le pegan por afuera a esta célula. Entonces esta célula de la defensa tiene radicales libres en la sangre que la rodea, lastima la membrana
y como ya tiene daño oxidativo, esta célula inmune no quiere fabricar más radicales libres, porque tiene miedo de que con más radicales libres morir. Entonces nuestro sistema inmune queda inactivo, deja de funcionar. Por eso cuando nos estresamos, nos empezamos a enfermar de cualquier cosa. Primero simple, después muy compleja. Si no le prestamos atención a esas llamadas de atención como un herpes, honguitos en los pies, una sinusitis, cuidado que el sistema inmune no está funcionando y después va a aparecer una enfermedad más grave. Y lo que terminamos diciendo es, che, ¿te acordás de aquella persona pobre, al final murió? Claro, porque vivía corriendo. Lo decimos como al pasar, era una persona que vivía estresada y el estrés duerme, inactiva al sistema inmune y mientras tanto nos hace perder productividad. Lo mismo pasa en nuestras vacas lecheras. Tenemos vacas lecheras de alta genética, o sea, mucha actividad metabólica e intentan sostener el sistema inmune. Pero ojo que cometimos un error, ¿eh? Cuando aumentamos el tamaño de la glándula mamaria para fabricar la vaca lechera, nadie mejoró ni el sistema digestivo ni el sistema inmune. Entonces ahora, esa glándula mamaria que toma tanta energía no alcanza a ser cubierta ni por la nutrición ni por el sistema inmune. La vaca lechera empieza a elegir, ¿está sana ella? ¿Está nutrida ella? ¿O cuida a la glándula mamaria? ¿Saben qué? Es una mamá con un hijo. La vaca lechera es una mamá mamífera que siente que si no produce leche, su hijo se va a morir de hambre. Y como cualquier individuo en todas las especies, cualquiera de nosotros nos desesperamos si nuestro hijo tiene hambre. Entonces la vaca lechera es capaz de mover todas sus reservas por tal de que ese hijo ficticio no tenga hambre. Nosotros le hicimos creer a la vaca lechera que tiene que llegar a los 50, 80, 100 litros de leche, dependiendo la raza, y con ese objetivo sigue la vaca lechera. Siente que si no lo alcanza, su hijo se muere de hambre. Por eso hace esfuerzos tan denodados por seguir produciendo leche. Bien, esto es aún menos para aprender, recontra para entender. Pero si están interesados, es lo último que les cuento por ahí tan finito, ¿no? Déjenme que les muestre, que los lleve de la mano a mostrarles dónde está la fábrica de ese veneno que nos quita productividad en las vacas y nos quita juventud a los humanos. La verdad es que lo que es energía que viene del alimento, es procesado en un lugar que se llama mitocondria y se obtiene energía a partir de ella. Mucho cuidado con esto. Nuestros animales están condicionados para todos los días gastar mucha energía, por eso tenemos genética de alta producción. Si no le damos de comer, el animal igual va a gastar la energía, solo que en vez de tomarla de la comida, la toma de las reservas del cuerpo. Por eso la vaca lechera, cuando no llega a comer todo lo que necesita, mueve grasa y mueve proteína. Tengan cuidado, porque cuando uno mueve grasa, lastima el hígado. Cuando uno quema proteína, lastima el sistema inmune. ¿Está bien? Pero bueno, ahora lo reforzamos un poquito eso. Lo que es energía de la dieta o de las reservas se mete dentro de un procesador, se llama mitocondria, están todas las células del organismo, y se obtiene energía. Dióxido de carbono que se va por respiración y agua que se va por orina. El tema que acá desgraciadamente dice 97%. El 3% fabrica este famoso veneno que es el radical libre. No todo está perdido. Este radical libre, el primero que se forma, se puede convertir en este segundo y este puede ser convertido en agua. O sea, hay posibilidad de desactivarlo, pero en términos generales, la glándula mamaria de los animales en alta producción, todo lo que son tejidos en actividad metabólica, producen estos dos, difunden a sangre y en sangre se juntan y forman el tercero. Este sí es muy dañino. Este hace que este veneno, que es este puntito que tiene acá, vaya saltando y lastimando diferentes estructuras importantes para la vaca, muy importantes. Las rompe. Eso que rompió se llama daño oxidativo. Después hay que reparar ese daño y producir leche. Hay que reparar ese daño y producir carne. Entonces, que ese daño exista, lo que hace es disminuir la productividad. Es pegarle al sistema inmune y la inmunidad
está perjudicada. Y después vamos a ver cómo se perjudica la reproducción. Ahora bien, no todo está perdido. Esto es inevitable. La naturaleza hizo que nosotros fabriquemos este veneno. Este es el daño oxidativo, pero hay opción de defenderse. Son las llamadas defensas antioxidantes y son muy fáciles de entender. Hay dos tipos de defensa. Una, antes de que este radical libre lastime, ponemos un kamikaze, un guardaespaldas que recibe el daño oxidativo, pero protege a todas estas estructuras. ¿Quién hace eso? Son las vitaminas. Entonces las vitaminas sirven para que no haya, no haya daño oxidativo. Y la otra opción es que este caminito de inactivación, aceitarlo. Bien, prestemos atención a muy rápido cómo actúan las vitaminas. Las vitaminas, habíamos dicho que este es el dañino, se llama radical hidroxilo. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, lo que hacen es inactivarlo para proteger a nuestra vaca. Ahora, una vez que quedaron lastimadas, la vitamina C la regenera. O sea que es tan importante la C como la E. Pero después la C, que queda lastimada al regenerar la E, es regenerada por una proteína llamada glutatión. Pero cuando regenera la C, queda lastimada la proteína. A esa proteína lastimada la reactiva este compuesto llamado NAD, que para regenerarlo queda lastimado. Ahora, finalmente, que es el que paga todo este lío, proviene del metabolismo energético. ¿Y la energía de dónde viene? Viene del alimento procesado en el alimento procesado, en la panza del animal, y ahí está la fuente de energía. Digo, empezamos a hacer esta charla cíclica y volvemos al inicio. Lo importante es el concepto de dar todo balanceado. Fíjense que ahora es tan importante la vitamina como la energía que está acá en amarillo. Pero esto que está en el medio es proteico, es proteína. La proteína también viene de la flora ruminal. Y la misma flora que genera proteína para la vaca, también es la que fabrica el complejo B para que todas estas vías metabólicas funcionen. ¿Se acuerdan que se los dije hoy? De cualquier modo, todo esto es solo para entender que no es más importante ni la A, ni esta cisteína, ni la energía. Lo que importa, señores, es el concepto de balance. Lo que importa es la pirámide, es respetar la proporcionalidad entre los componentes de la dieta para que esos animales expresen el potencial genético. Y además que no se distraigan en reparar daño oxidativo, que esté protegido por estos kamikazes que son las vitaminas. Ahora, la otra opción también era aceitar el camino verde, ¿se acuerdan? Y no permitir la formación de este. Para aceitar este camino verde se actúan una serie de enzimas, de proteínas, que tienen un nombre medio difícil, no importa. Lo importante es que estas proteínas no pueden funcionar si no tienen minerales. Por ejemplo, estas dos primeras son dependientes de cobre. Sin cobre no trabajan y hay más daño oxidativo. La tercera, que es la SOD, no solo es dependiente de cobre, también es dependiente de zinc. O sea que da lo mismo tener carencia de cobre que, por ejemplo, si uno tiene carencia de cobre e inyecta solo cobre, solo van a funcionar las dos primeras. Esta no va a funcionar, porque si llega a haber, por ejemplo, carencia de zinc. Por eso van a ver que los núcleos vitamínicos minerales tienen muchos minerales. Y van a ver cuando vayan a Agrovet Market que los productos inyectables tienen varios elementos. ¿Por qué es eso? Porque está estudiado por colocarlos en una proporción tal que vayan a tapar estas necesidades. Y cuando alguno de los dos no está, esta enzima no funciona, esta proteína. No importa, hay otra dependiente de manganeso que sí funciona. Bien, y finalmente, la última enzima es la que termina de aceitar esta vía verde y es dependiente de selenio. Por eso les decía anteriormente que estos minerales son los que activan, son los que controlan la actividad, la defensa antioxidante. ¿Por qué? Porque las vitaminas actúan como kamikaze y estos minerales aceitan el camino verde para que no se forme este camino rojo y este radical libre tan dañino. Ahora, hay un problema. La verdad, estos 4 minerales no son por sí mismos antioxidantes. Tienen que estar unidos a la proteína. O sea, si no hay proteína,
los minerales no funcionan. De vuelta, el concepto de la pirámide, si no está en la parte azul de proteína, estos minerales no pueden trabajar. Bien, ¿cómo nos garantizamos que estamos dando una cantidad adecuada de proteína? La mayoría de los productores cree que si nosotros garantizamos proteína en la dieta, tal cual la recomienda el nutricionista, la proteína va a ser incorporada a la vaca. En realidad hay una trampita ahí. Eso es la mitad de la verdad, pero falta la otra mitad, que me interesa mucho que la vean, porque la otra mitad, si falla, es culpa de ustedes como productores. ¿A qué me refiero? Los meto en la última diapositiva técnica, de vuelta, para entender, no para aprender, no para entender. Si esto dentro de un rato no lo van a recordar, no importa. Yo lo único que quiero es que vean que si me siguen lo pueden comprender y vamos a dejar firme el concepto. Con respecto a la proteína, que vimos que era tan importante, ojo que nosotros podemos poner la proteína en la dieta, pero cuando nosotros pensamos el animal, por ejemplo, por la producción de leche, nos olvidamos que una vaca de 700 kilos es manejada en un lugar, digamos, desde un órgano que pesa apenas unos pocos cientos de gramos, y es el cerebro. Este cerebro que es el que controla toda la vaca, lo único que come es azúcar. Lo único que come es un azúcar que se llama glucosa. Ese azúcar es el que aparece en amarillo como energía. Por eso nosotros la energía la tenemos que meter por la dieta. Pero si no alcanza la cantidad de energía, y esto es lo que estamos haciendo con tanta genética, el animal trata de producir tanto que no alcanza lo que come. El típico balance negativo en el posparto. En ese caso, este cerebro tiene guardado en el hígado un poquito de azúcar, de glucosa, pero la agota muy rápido. Y cuando la agota rápido, este cerebro que está comandando toda la vaca empieza a buscar en todo el animal algo con lo cual fabricar azúcar. Y ahí es donde mueve reservas. ¿Qué reservas mueve un animal para cubrir la falta de energía? Esa que están pensando. Movemos grasa. Cuando movemos grasa, lamentablemente provocamos cetosis e hígado graso. La vaca se contamina con grasa, se mueve tanto que lastima el hígado. Cuidado, esto es propio del bovino, sobre todo de la vaca de leche, pero también pasa en el humano. La mayoría de los humanos estamos muriendo de cirrosis no alcohólica. ¿Producto de qué? De que la lipomovilización, cuando nosotros lipomovilizamos, lastimamos el hígado. Esto un poco como para que vean lo grave que es la lipomovilización. Imagínense, es grave en un humano, imagínense una vaca que es un herbívoro, que nunca imaginó estar gordito. Pero ¿por qué la vaca se intoxica cuando mueve grasa? Porque el cerebro no quiere mover grasa para la vaca. Lo que quiere es mover grasa porque hay una pequeña molécula que se llama glicerol y si la mete en el hígado puede fabricar azúcar, glucosa, así se llama este azúcar, que es lo que come el corazón, el cerebro. Entonces, por tal de mover, en el afán de mover este glicerol, deja libre 3 ácidos grasos. Con uno vive la vaca. Los otros 2 quedan dando vuelta en exceso, provocan cetosis, se clavan en el hígado y provocan hígado graso. Y es como estamos matando nuestras vacas. Las estamos eliminando en la segunda, tercera lactancia con hígado graso, culpa de la lipomovilización. Pero todo viene del balance negativo. Esta movilización de grasa es grave, pero es necesaria para que siga viviendo el cerebro que mantiene vivo el animal. El cerebro comanda la movilización de grasa activando una glándula, la glándula del estrés, porque el hambre es estrés, es un factor de estrés. Entonces el cerebro activa, cuando se queda sin azúcar, activa esta glándula. Es la misma glándula que se activa por hambre o por cualquier factor de estrés, de mal manejo. ¿Se entiende? Es lo mismo tener hambre que recibir una mala noticia. Por ejemplo, ustedes ahora tienen mucho hambre. Yo igual ya estoy por terminar mi presentación, 2 preguntas y nos vamos a cenar.
Pero ustedes tienen mucho hambre, cuando se sienten, cuando vayan camino a cenar, les doy otro ejemplo feo. Imagínense que reciben una llamada telefónica que un familiar de ustedes fue diagnosticado con COVID. El más anciano de la familia, el que más quieren, le diagnosticaron COVID y tiene riesgo de vida. Entonces, ¿qué pasa con el hambre que ustedes tenían? El hambre desaparece. Y ustedes salen corriendo y llaman por teléfono, ¿y cómo está el médico? O sea, están gastando más energía que antes, pero sin comer. Bien, empiezan a gastar mucha energía, pero la sacan por ahora de la grasa. Y después van a ver que de las proteínas también lo van a sacar. Entonces, es lo mismo tener el estrés del hambre que el estrés que genera una mala noticia. Cuidado entonces cuando nosotros hacemos que nuestras vacas sufran calor, cuando caminan en el barro, cuando les cambiamos el orden social, cuando hacemos cualquier cuestión de manejo que asusta a la vaca responde dejando de comer, activando esta glándula. De la médula de esta glándula adrenal sale adrenalina que provoca la movilización de grasa y lastima el hígado, pero además de la corteza se libera cortisol. Y el cortisol que hace que le da permiso al hígado para comerse los aminoácidos, para comerse las proteínas. Entonces, o balance energético negativo o mal manejo hacen que nos quedemos sin proteína, porque la proteína es convertida en azúcar. Entonces, mucho cuidado con esto, porque el déficit proteico puede venir, aunque el nutricionista nos haya hecho la mejor de las dietas y nosotros la hayamos aportado perfectamente bien, si cometemos un error de manejo, ese animal no come, se asusta y no come, igual que nosotros nos asustamos con una mala noticia. Entra en balance energético negativo, come aminoácidos, no hay proteína, no hay defensa antioxidante, hay más radicales libres y aparece daño oxidativo. Por eso yo les decía, gente, ya para ir cerrando esto, última diapositiva, la actividad metabólica provoca estrés oxidativo, el sistema inmune también. Nosotros con alta genética aumentamos la actividad metabólica, por eso empezó a competir con el gasto energético del sistema inmune. Ambos tienen en común que fabrican el mismo veneno. Acá necesitamos vitaminas y minerales para que nos defiendan. Y no tener baja producción o falla inmune. ¿Se acuerdan de esta diapo? Ahora hay que agregarle la posibilidad de tener un déficit proteico, que puede ser porque está mal hecha la dieta o porque tenemos un error de manejo y la vaca en vez de comer se asusta y no come más. Como sea, esto es lo que se llama estrés. Y el estrés tiene 3 consecuencias: menor producción, falla inmunitaria, y ahora pónganse un cachito en el lugar de la vaca, pero no la vean como una fábrica de leche, vean la vaca como una mamá mamífera que acaba de tener un hijo y quiere darle de comer por mandato genético, por estímulo de preservación de especie, es un mandato hormonal, ¿sí? Todos tenemos ese mandato y es lo que nos lleva a preservar la especie. Bien, resulta que esa mamá, culpa de haber tenido un hijo, ahora no logra darle de comer. Siente por la selección genética que hicimos que si no llega a los 50 litros de leche, su hijo tiene hambre. Entonces es una mamá frustrada porque no alcanza el pico de producción que quiere. Gasta toda la energía y lo que no logra comer lo está movilizando. Entonces, cuando moviliza grasa, lastima el hígado, y cuando moviliza proteína, lastima al sistema inmune. Por eso aparece la falla inmunitaria. Todas estas malas noticias, aparecen infecciones por todos lados por la infección, por eso aparecen mastitis, metritis, pododermatitis, todas las infecciones en la vaca lechera que no son tan comunes en la producción de carne. Bien, hay todas esas malas noticias, las fallas inmunes y el hambre de su hijo son informadas no solo al cerebro, sino en la parte más central del cerebro, en la oficina central, que es el hipotálamo. El hipotálamo es el que larga GnRH, la hormona que activa la adenohipófisis y produce la liberación de gonadotrofinas y la activación del ovario. O sea que una vaca que se encuentra frustrada porque su hijo tiene hambre, porque tiene infecciones por todos lados, porque en vez de darle energía al su sistema inmune, prefiere mandarlo al alimento de su hijo, obviamente esta vaca es vaca pero no es tonta.
no va a repetir el problema, no quiere volver a quedar preñada, entonces deja de liberar GnRH y aparece falla reproductiva. Por eso, señores, ¿se acuerdan al principio de la charla cuando yo les dije una deficiencia mineral no es un pato que vos ves colgado de la mano? No es algo que se ve de manera evidente, es una merma en la producción. Una carencia de cobre, zinc, selenio, manganeso, de cualquier vitamina mineral o un mal manejo provocan tres cosas: menor producción, falla inmunitaria, falla reproductiva. Créanme, eso sería una pena que todas estas mermas las estén sufriendo por no cubrir la punta de esa pirámide, que son paquetes tecnológicos diseñados para que el animal aproveche la dieta y no pierda parte de esa pirámide. Bien, entonces, como conclusiones de esta presentación, las necesidades de vitaminas y de minerales aumentan cuando hay comida. Y cuando hay comida hay energía y hay proteína, hay base de la pirámide, pero están súper diluidas, son más carentes que nunca la punta de la pirámide, o sea, vitaminas y minerales. No hay sistema pastoril extensivo en el mundo que no tenga una carencia mineral. Hoy es una, mañana es otra, en un potrero es una, en otro potrero es otro, cambia el agua, cambia el estado fenológico, el forraje está más o menos crecido, trajimos maíz de otro lado, todo cambia, pero siempre alguna está faltando. También es importante, por favor, que recuerden que aprendimos que las carencias minerales eran enfermedades, pero ahora ya no nos importa la enfermedad, importa ese estrés oxidativo, que es lo primero que justifica las pérdidas subclínicas, porque ahí está la pérdida más grande. Con eso contestamos la pregunta que nos hizo aquel productor hace 30 años. ¿Qué me provoca la pérdida, la carencia vitamínica mineral? Que no ganás lo que mereces ganar por el esfuerzo que estás haciendo. También sepan entonces que alguna vez estudiamos, uno agarra un libro y estudia por separado a los minerales, pero los minerales trabajan en equipo. ¿Se acuerdan? Cobre, zinc, selenio, manganeso. Falta uno como en un equipo de fútbol. Te echan un jugador, el otro tiene que correr tiene que correr el doble. Entonces, lo conveniente es que no te echen ningún jugador del equipo, que el paquete esté completo. Por eso, los núcleos vitamínicos minerales orales tienen muchos elementos. Por eso cuando entran en Agrovet Market encuentran que los frascos tienen diferentes componentes, porque juegan en equipo. Por favor, respétenlos como tal. Y finalmente, recuerden, la suplementación vitamínica mineral y un correcto manejo para no quemar las proteínas van a minimizar las pérdidas productivas. Si eso ocurre, entonces su producción va a mejorar y el esfuerzo de este humilde docente desde Argentina habrá valido la pena. Solo me queda agradecerles profundamente la atención. Hace un rato ya que están ahí escuchándome, muchísimas gracias por toda la atención y quedo a disponibilidad por cualquier duda. Muchas gracias.